Hola queridos hermanos, qué alegría, qué gustazo, qué bendición saludarlos hoy, viernes 5 de julio. Estamos en la serie En Serio, no en serie. Hoy es el día 5 y este devocional se titula Llamados a la Comunidad, llamados a la comunidad. Feliz viernes, feliz inicio del fin de semana. Hoy terminamos de estudiar los nombres de los 12 discípulos, los nombres de los 12 apóstoles de Jesús, que ya quedamos que es mucho más que una lista de nombres. Se trata de un momento especial, extraordinario, único en la historia de la humanidad, único en la historia de la fe. El grupo de seguidores de Jesús, los 12 hombres que caminaron con Jesús, que durmieron con Jesús, que comieron con Jesús, que escucharon las palabras de Jesús de viva voz, de forma más cercana. Ya dijimos cómo nos hubiera gustado ser uno de estos, ¿no? Cómo me hubiera gustado ser Pedro o Juan o ya aunque sea Santiago el menor. Cómo me hubiera gustado ser, ya aunque sea, dijimos, ¿verdad? También uno de la burra, la mula que cargó a Jesús. Estar ahí, verlo, debió ser algo maravilloso. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño perfil, vamos a estudiar estos 12 personajes, quiénes son, obviamente de manera breve, un panorama y encontrar enseñanzas importantísimas para nosotros. Vamos a orar. Gracias Padre Santo porque nos has llamado a seguirte, Señor. No queremos ser seguidores de lejos, no queremos ser seguidores de closet, no queremos ser seguidores solo de palabra. Queremos ser seguidores en serio, Dios mío, de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, háblanos, permítenos obedecerte en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a Mateo 10, del 2 al 4, dice así. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Déjenme me concentro por unos minutos en una palabra, 12. ¿Por qué Jesús escogió 12? ¿Por qué no escogió 10 o 9 o 15 o 13? ¿Será que era de mala suerte escoger el 13? No, nada que ver. ¿Por qué escogió 12? Jesús escogió 12 porque está dando un mensaje muy especial. Jesús escogió 12 discípulos porque el número 12 era una representación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se representaba con el número 12. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había sido formado a partir de Abraham, Isaac y Jacob. Dios había llamado a Abraham a salir de su tierra y después le dio una promesa y esa promesa se transmitió de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob y Dios le cambió el nombre a Jacob. ¿Se acuerdan qué nombre le puso? Le puso Israel. Ese va a ser el nombre del pueblo de Dios. Porque Israel va a ser, digamos que el patriarca cuyos hijos van a formar el pueblo de Dios. Israel va a tener 12 hijos y esos 12 hijos son el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. Por tanto, el número 12 representaba al pueblo de Dios. Por eso cuando Jesús escoge a 12 discípulos, Jesús está diciendo, vamos a continuar al pueblo de Dios. Hay un aspecto de culminación, hay un aspecto de punto de quiebre, algo diferente va a pasar con Jesús, por supuesto, es el Mesías, ya llegó el Mesías, ya se cumplieron las promesas de Dios, Dios está con nosotros, hay un punto de quiebre aquí, va a haber cosas que son diferentes, pero también hay un aspecto de continuación, es el mismo Dios, son las mismas promesas de Dios, es la misma fe, no hay un cambio de Dios, no hay un cambio de promesas, por eso seguimos leyendo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos enseña quién es Dios y nos muestra las promesas de Dios que se cumplen en Cristo Jesús. Así es que Jesús está mandando un mensaje. Básicamente lo que Jesús está diciendo es que la iglesia es la continuación del pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos. Uno es cuestión racial, los que descienden de Abraham por la sangre y que tienen pasaporte de no sé qué país, y otro es la iglesia. No, Dios tiene un pueblo. Y ese pueblo no está formado por gente de determinado país o de determinada cultura o de determinado idioma. Ese pueblo está formado por gente de determinada fe. Los que creen en el Dios de la Biblia, desde Abraham hasta Cristo Jesús, que es el mismo Dios. Hay un solo Dios. Por eso cuando Jesús escogió 12 discípulos, está dando un mensaje muy importante. Jesús está continuando el pueblo de Dios. Va a haber diferencias, por supuesto. Van a pasar muchas cosas y la iglesia va a traer renovación al pueblo de Dios, pero es el mismo pueblo de Dios. Por eso escogió 12. Y escogió 12 porque van a ser una comunidad. Y miren qué comunidad tan diversa. Yo viví en Nueva York y una de las cosas que más me encantaron de vivir en Nueva York fue una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida. Y una de las cosas que más me gustaba de vivir en Nueva York era la diversidad. Tú caminas por las calles de Nueva York y no avanzas 100 metros y tú ya viste gente de todos los rincones del mundo. Ya te encontraste con unos
ojos claros, con un cabello rubio o pelirrojo, con unas mejillas pecosas, con otra piel oscura, con gente de África, de Asia, de América, de Europa, de todas partes del mundo, literalmente. Y las iglesias, muchas de ellas también son así. Encuentras gente de todas partes del mundo. Me encanta la diversidad, me encanta cómo es Dios. Me hace ver la diversidad de personas, de tamaños, ¿no? Unos altísimos, otros chaparritos, de colores, de formas. Me hace recordar lo que dice el apóstol Pablo acerca de la gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fue Pedro, ¿verdad? La multiforme gracia de Dios. Se ve en diferentes formas. Y la multiforme gracia de Dios se ve en estos discípulos. Déjenme hacer un pequeño resumen de estos 12 personajes. Simón Pedro, el más famoso de los discípulos, el líder del grupo, era un líder nato, extrovertido, siempre tenía una respuesta para las preguntas de Jesús. Se llamaba Simón, pero Jesús le puso Cefas, que significa piedra. Cefas en hebreo, Petro en griego, por eso le conocemos como Pedro. Y era una profecía de la función que iba a ejercer Pedro como líder de la iglesia. Y no solo él, sino muchos otros. A Pedro se le llama pilar de la iglesia, pero también a Santiago y también a Juan. Los apóstoles son los pilares de la iglesia, como lo siguen siendo el día de hoy muchos siervos de Dios. Pedro escribió 2 cartas del Nuevo Testamento, primera y segunda de Pedro. La tradición dice que fue crucificado de cabeza por Cristo Jesús y que él pidió ser crucificado de cabeza porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Jacobo, el mayor, Jacobo, el discípulo de Jesús, era uno de los 3 más cercanos discípulos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Hay cosas que solo ellos 3 experimentaron. El monte de la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, solo estaban estos 3, eran el grupo cercano. Algunos se preguntan por qué, y me gusta esta respuesta. Jesús escogió a 12 discípulos, eran sus 12 discípulos favoritos, pero estos 3 escogieron a Jesús de manera especial, de manera cercana, de manera íntima. Otra vez la pregunta de ayer, no seas del montón, ¿de cuáles quieres ser? De los más cercanos, mi amado hermano. Jacobo, junto con su hermano Juan, obviamente eran hijos de Zebedeo, un pescador a quien Jesús los llamó cuando estaban en la barca, ¿recuerdan? Y Jesús les apodó Boanerges, que significa hijos del trueno, por su carácter impulsivo. En una ocasión Jesús fue a predicar en un lugar y nadie se convirtió. Y aquellos 2 dijeron, Señor, ¿y si oramos para que caiga fuego del cielo y los queme a todos? Eran impulsivos, eran aguerridos y entregaron su vida por Cristo Jesús. Jacobo fue el primer mártir del grupo. Fue el primero que murió por Cristo Jesús, murió a espada. Esto se nos narra en la Biblia, Hechos 12:1. Después tenemos a su hermano Juan, hermano menor de Jacobo, uno de los primeros discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan? Juan y Andrés fueron los primeros discípulos de Jesús, nos lo narra el Evangelio de Juan. Antes había seguido a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista les dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con este discípulo se asocian varios libros de la Biblia, primera, segunda y tercera de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Probablemente fue el último de los discípulos que murió, probablemente también era el más joven y por eso duró más tiempo. La tradición dice que fue condenado a morir siendo derramado aceite hirviendo sobre su cuerpo, pero dice la tradición que sobrevivió por milagro de Dios y no murió hasta después por causas naturales. Después tenemos a su amigo Andrés. Andrés era amigo de Juan y era hermano de Pedro. De Andrés no sabemos mucho de Pedro, era el extrovertido y líder del grupo, pero ¿qué crees? Pedro no se hubiera convertido de no ser por su hermano Andrés. Andrés fue el que le predicó, le dijo, hermano, hemos hallado al Mesías. Y también era uno de los 4 pescadores. Estos primeros 4 discípulos de Jesús, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, dos pares de hermanos, eran pescadores, gente sencilla, común y corriente a quienes Jesús llamó. Después tenemos a Felipe. Este tiene nombre griego. Es el único que tiene nombre griego. Y no necesariamente es que fuera griego, pero probablemente su familia estaba más cercana a la cultura griega. Y también creyó en Jesús. No lo confundamos con el diácono, que se nos habla en otro texto de la Biblia. Dice la Biblia que Felipe fue a llamar a su amigo Natanael, y siempre se asocia a estos 2 amigos, Natanael y Felipe, juntos. Y tenemos a Natanael, que la mayoría de los estudiosos de la Biblia consideran que es el mismo que Bartolomé. Bartolomé es otro de los discípulos de Jesús, y la mayoría piensan que se trata del mismo. Bartolomé podría ser más bien un apellido. Bar significa hijo de,
Probablemente es Natanael, hijo de Ptolomé, Bartolomé. No estamos seguros, pero la mayoría de los estudiosos piensa que así es. Después tenemos a Leví Mateo, uno de los más interesantes discípulos de Jesús, porque era cobrador de impuestos, odiado por los judíos, traidor a la patria, un pecador a quien Jesús llamó. Me encanta cómo dice la serie de Chosen, cuando Jesús llama a Mateo y Pedro le dice, Jesús es un cobrador de impuestos, es un pecador. ¿De qué estás hablando? Y Jesús le dice, tú tampoco merecías que yo te llamara, tú tampoco eras digno. Y le dice Pedro, sí Señor, pero esto es diferente. Y me encanta la respuesta de Jesús, acostúmbrate a lo diferente. Me pone la piel chinita, mis amados hermanos. Jesús llama al que menos nos imaginamos. Después tenemos a Tomás, que probablemente tenía un gemelo y se le conoce mucho por tener dudas, hasta no ver, no creer cuando fue la resurrección. Tenía dudas y tenía un gemelo. Algunos dicen que sigue teniendo muchos gemelos el día de hoy que no creen en Cristo Jesús. Después tenemos a los menos conocidos, Jacobo, hijo de Alfeo, también conocido como Jacobo el menor. Tenemos a Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, de quien tampoco sabemos mucho. Después tenemos a los dos revolucionarios, Simón el Celote. Los celotes eran un grupo de revolucionarios que estaban en contra de Roma, se querían levantar en armas. Y finalmente Judas Iscariote, otro revolucionario. Probablemente por eso entregó a Jesús. Probablemente Judas Iscariote sí creía que Jesús era el Mesías, pero a su manera. Él esperaba un Mesías guerrero, alguien que derrotara a los romanos. Y hay quienes piensan que entregó a Jesús como para obligarlo a actuar en contra de los romanos. Y no se daba cuenta que Jesús no era el general militar que venía a hacer la guerra, sino el siervo sufriente que venía a traer la paz mediante su sacrificio. ¿Qué nos enseña este grupo de 12 hombres, mis amados hermanos? 11 de los cuales sufrieron por Jesús, 10 murieron por él, y uno reprobó y se suicidó porque lo entregó, porque no estuvo dispuesto a creer en Jesús a la manera de Jesús. Déjame termino con esta frase. Si sigues a Jesús a tu manera, no sigues a Jesús, te sigues a ti mismo. Tenemos aquí, mis hermanos, un grupo diverso de personas. Me recuerda uno de los lemas de Estados Unidos. Estados Unidos fue una nación que se conformó con gente de todas partes, de Europa por lo menos, diferentes etnias, diferentes lenguajes, y formaron 13 colonias y después un país. Y uno de sus principales lemas cuando se formó este país era este, E pluribus unum, una frase latina que significa de los muchos, uno. Somos diversos, somos diferentes, pero hacemos uno. Nos une Cristo Jesús. Mi amado hermano, hemos sido llamados a la comunidad. Hemos sido llamados a entregar nuestra vida por Cristo y hemos sido llamados a seguirle a su manera. No a tu manera, a la manera de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por estos 12, Señor, por estos 11 que siguieron a Cristo Jesús a tu manera, no a su propia manera, Señor, como Judas. Permítenos ser de esos discípulos que nos amamos aunque seamos diferentes, que formamos un grupo aunque seamos diferentes, porque tenemos un propósito en común, seguir a Cristo Jesús, entregar nuestra vida por Cristo Jesús a su manera, no a nuestra manera. Te pido que así sea, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.